Muy buenos días. Dios les bendiga a todos y guarde sus familias y que éstas a su vez sean edificadas en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Les habla como siempre su hermano y amigo Reyes Catalino Ramírez Peña, ministro de Jesucristo, santificado por Dios para anunciar la verdad revelada. Esto es el Evangelio. Bien, gracias a Dios por todo. Gracias a Dios. Dios es bueno. Dios nos da todos los días la vida, la salud y todos los medios de subsistencia, porque grande es su misericordia y Él es muy bueno. Bien, vamos a tratar un tema que es importante tratarlo debido a que es la base del reino de los cielos. El reino de los cielos lo constituye el plan de salvación de Dios, y este plan de salvación está integrado por una serie de enseñanzas conducentes a perfeccionar al hombre que cree a Cristo. Bien, la base de todo esto es saber qué es el Evangelio. Teniendo claro qué es el Evangelio, podemos avanzar sin temor y con la plena certeza de que nuestra fe no está fundamentada en una simple religión, sino que nuestra fe está fundamentada en la verdad revelada, el Evangelio, que es poder de Dios, palabra de Dios para salvación. Bien, leamos en el libro de Romanos, por favor, la Biblia, no se quede sin su Biblia. Le autorizo, aunque no es necesidad de que le autorice esto, pues debe salir de usted como lector y creyente que escudriña la Escritura. Es importante escudriñarla. Jesús lo dijo: escudriñen la Escritura, escudriñenla, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Leamos en el libro de Romanos, o carta a los Romanos. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice: el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bendito el Señor Jesús. Bien, les dije que el saber qué es el Evangelio es la base, es la piedra angular de toda la estructura que usted logre alcanzar como hombre o mujer de Dios, adolescente o niño, joven o anciano. Todo el que aspire una estructura sólida, firme, inequívoca, obligatoriamente debe supeditarse a lo que está escrito. Por ello, la Biblia, por favor, tenga su Biblia en la mano, téngala, es importantísimo. La Biblia para conocer al Eterno es irreemplazable. No valen libros, no valen escritos, por muy elocuente, por muy diciente que estén en los libros, por muy diciente que sean los libros, por muy elocuente que sea el orador que expone la verdad bíblica, nada de esto reemplaza a lo que está escrito. Por favor, la Biblia. Bien, el texto que leímos habla de unos aspectos importantísimos. Uno de los aspectos importantísimos es que el apóstol Pablo dice al griego y al no griego. Esto, con los antecedentes que Pablo era judío e inicialmente la ley era la que imperaba, la ley de Mosés, la ley levítica, y solamente cobijaba a los judíos. Pablo hace alusión a la universalidad
del Evangelio, a la universalidad del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su posterior resurrección, le da el carácter universal que en sí mismo contiene ese sacrificio, para indicar de que es para todo el mundo, todos los hombres, todas las mujeres, cualquiera sea su edad, cualquiera sea su raza, cualquiera sea su posición social, cualquiera sea su capacidad intelectual, cualquiera que sea su nivel de intelecto, obligatoriamente debe remitirse al Evangelio para poder ser salvo. Por ello es de vital importancia saber qué es el Evangelio, y lo vamos a tratar aquí. En el texto, aparte de los romanos, a griegos y a no griegos, es el Evangelio, para eso es el Evangelio, para griegos y no griegos, carácter universal del Evangelio. También dice de que no me avergüenzo. Ustedes saben quién fue Pablo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, un persecutor de la iglesia. Él tenía claro que la ley era el todo. Por ello, Jesús mismo tuvo que revelarle la verdad. Abro paréntesis. Esta verdad del Evangelio no es adquirida por ciencia o conocimientos humanos, sino que se requiere que Jesús la revele. Véase por favor el video anterior a este, no el primero sino el segundo. Allí hablamos de la sabiduría, allí hacemos diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría espiritual. Bien, Jesús le revela a Pablo el Evangelio diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo queda ciego, camino a Damasco queda ciego. Luego Jesús le envía a alguien para que recupere la vista. Este Pablo que tuvo este encuentro con el Eterno, este Pablo que vio el poder de Dios manifestado al recuperar su vista por la invocación del nombre de Cristo sobre él, creyó tan firmemente, allá en los años 50 y tantos, 60, 60 y tantos, creyó tan firmemente en el Evangelio que no le importó que la sociedad dominante, política, social, económica de la época, y muchos que no tenían tan buena posición económica ni tan buena posición social, los persiguieran y los perseguían a todos los creyentes. Dios, no me avergüenzo, no me voy a avergonzar. Pablo no hacía esto por simple convicción. Por supuesto, debía estar la convicción. Mas Pablo hace esta afirmación agradando a aquel que le reveló la verdad del Evangelio. Esto es Cristo Jesús. Pues Cristo Jesús, en el Evangelio según San Marcos, léalo por favor, no vamos a leer los versículos porque se extiende el audio, se extiende el video. Vamos a citarlo. Dice, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 8, versículo 38. Ahí usted podrá ver qué dice Jesús acerca de avergonzarse de él ante los hombres y qué pasará en la decisión que Jesús tomará para aquellos que se avergüenzan delante de él, que se avergüenzan de él delante de los hombres. Ahí, Marcos 8, 38. Por favor, lea, tenga la bondad. Le va a servir de mucho, le va a servir de mucho. Bien, ahora léase también en Mateo 10, desde el 32 al 33. Por favor. Bien, continuemos. Allí Mateo expresa lo que Jesús, o Mateo plasma lo que Jesús dijo. Todo aquel que se avergüence delante de mí, delante de los hombres, yo también me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos cuando llegue el día final de aquel que se avergüenza de mí para confesarme delante de los hombres. Pablo
tenía plena conciencia de esta verdad dicha por Jesús. Así es que Pablo prefirió el oprobio, prefirió los insultos, prefirió el rechazo social, prefirió el no ser amigo de aquellos que le decían: si niegas al Mesías, no predicas en ese nombre, tendrás un trato diferente. No le importó tener un trato tiránico, abrupto, insultante. No. Él tenía plena convicción de que agradar a Cristo era mucho mejor. Eso para responder por qué esta parte, este fragmento bíblico hace alusión a no me avergüenzo del Evangelio y por qué Pablo lo inicia así. Luego dice, no me avergüenzo del Evangelio, y entonces entrelaza, hace como un tejido y entrelaza eso de no avergonzarse de lo que está escrito de la palabra de Dios, y lo dice porque es poder de Dios, dando a entender con esto que esta palabra que está escrita es el poder de Dios. Pero ¿por qué Pablo afirma que este evangelio es poder de Dios y no lo relaciona con una doctrina más, con un dogma más religioso, con un dogma concebido y planeado por él? ¿Por qué Pablo hace eso? ¿O por qué Pablo dice eso? Porque es poder de Dios. Bien, sucede que el evangelio fue traído por Cristo. Antes de Cristo imperaba la ley mosaica. Venido Cristo, Cristo asume en su cuerpo de carne la ley. Y al asumir en su cuerpo de carne la ley, es una forma de decir que la cumplió en su cuerpo de carne. Cristo cumple la ley en su cuerpo de carne y entrega bajo la ley su cuerpo de carne en sacrificio para remisión de los pecados. Cuando Cristo muere, antes de él morir, dio testimonio de que ese verbo encarnado, como dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo encarnado, que no es otra cosa que la palabra encarnada, dio muestras de que en él reposaba el poder de Dios, que era el tabernáculo del Eterno, que en él reposaba el Espíritu Eterno, que él era el vaso donde estaba el Espíritu Eterno. Dio muestras de ello cuando empezó a sanar ciegos, levantar muertos, hizo andar paralíticos, consoló a las viudas. Cuando pasa esto, hay un discípulo, hay un emisario, hay un hombre que iba delante de Cristo anunciando su reino. Este hombre es Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ve todas estas señales que está haciendo Jesús, el poder de Dios manifestado, dice a sus discípulos: anda, vayan donde Jesús y díganle o pregúntenle: Jesús, ¿eres tú el que esperábamos o esperamos a otro? Jesús no le dijo: no, yo soy. Pudo hacerlo, pero no lo dijo. Simplemente dijo: vengan acá, discípulos de Juan. Y llamó a ciegos, cojos, paralíticos, buscó a los paralíticos, enfermos, y los sanó en aquella hora. ¿Dónde está escrito eso? Bien, vamos a ver. Estamos en el poder de Dios. Poder de Dios. Lucas 7, desde el versículo 20 hasta el 22. Y Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Aquí en Mateo, Jesús llama para sanar, para mostrar su poder. Y en Primera de Corintios, el mismo Pablo, que está afirmando que es poder de Dios, dice en Primera de Corintios 1, 24, capítulo 1, versículo 24, que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Así registramos la Escritura en nuestra memoria y nos queda en ella que
este Cristo es el poder visible del Dios invisible. Cristo, poder visible del Dios invisible. Bien, pero mas Pablo también sostiene algo hermosísimo, algo bello, algo que llega al alma y como que la refresca. Así como cuando usted se toma un vaso de agua fresca en un día caluroso. Así Pablo llega con esta expresión que me llena de regocijo. Mire mi rostro, por favor. Esta expresión me llena de regocijo, me llena de una satisfacción profunda. El poder de Dios siento en mi interior al afirmar esto. Pablo dice, porque es salvación para todo aquel que cree. Este tema de salvación lo trataremos en un próximo audio, se lo aseguro. Es salvación a todo aquel que cree. Ahora bien, voy a darle las citas y después desarrollamos. Ok. Bien, búsquese en Lucas capítulo 19, versículo 10. Anote, también tenga papel y lápiz. Lucas capítulo 19, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 9. Y Hechos capítulo 4, versículo 12. Por favor, vea que estamos aquí tocando los evangelios y tocamos los hechos, que es la introducción de la manifestación del poder de Dios a través de sus apóstoles. Hay unos que dicen que debía ser hechos del Espíritu Santo y no hechos de los apóstoles. Pero como Dios no le quita la gloria a nadie, así se estableció hechos de los apóstoles, para indicar que Dios usaba hombres de carne y sangre, hueso, hombres comunes y corrientes, hombres que nacían, crecían, se reproducían y morían para manifestar su poder a otros hombres. Porque en realidad los hombres que servimos al Eterno no somos más que sedientos que pedimos agua para nosotros y para los demás. Somos hombres que tienen hambre y que piden el pan del cielo para sí mismo y compartirlo con los demás. Porque Dios toma su creación para manifestarse. Dios no emplea ni argucias. Dios no emplea tergiversación de las escrituras. Dios no emplea cosas que sean diferentes a lo que está escrito. Y como está escrito que Él creó al hombre, así también está escrito que el hombre sería el instrumento que Dios usaría para anunciar su poder. Entonces, esto de salvación, ¿qué es? Sino que el hombre, en su estado pecaminoso, ¿y cuál es ese estado pecaminoso, hermano Reyes Catalino? Explíquenos eso. Claro, te voy a explicar. Sucede que la Biblia lo llama pecado, pero en realidad es cuando el hombre está en desobediencia a la palabra de Dios. Cuando el hombre vive en fornicación, cuando vive el hombre robando, cuando el hombre vive consumiendo drogas, cuando el hombre que se apodera de lo ajeno, cuando el hombre es adúltero, cuando el hombre tiene una existencia en desobediencia, porque vive sus propios deseos, porque va tras sus propias pasiones, va tras sus propios sueños. Entonces el hombre vive en pecado, lo cual indica que pecado es sinónimo de desobediencia, y la desobediencia es la no obediencia a la palabra del Eterno. Cuando el hombre está en este estado, el hombre no posee salvación, porque está condenado por sus propios actos, por sus propias obras. El hombre está condenado por sí mismo y en sí mismo, porque por él mismo prefiere desobedecer a obedecer al Eterno. Porque cree que el Evangelio no obedece al Evangelio, porque cree que el Evangelio es un cúmulo de prohibiciones. El Evangelio no es un cúmulo de prohibiciones. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Que el Evangelio en su fin último
que es conservar al hombre sano, recto, íntegro, con una salud mental, corporal y espiritual, le diga al hombre que no haga ciertas cosas, es verdad, pero es el fin del evangelio, es decir, tener una salud integral. Fundamentado en este principio, en el principio del evangelio, puede decir que el hombre que obedece el evangelio y que vive conforme al evangelio tiene salud integral. Así es que el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios porque sana al hombre. El evangelio es universal porque está dado para todos los hombres. Y en resumen, el evangelio es la manifestación del amor de Dios para que el hombre sea salvo. Guárdate esto en tu memoria y en tu corazón. El evangelio no es prohibición. El evangelio es poder de Dios para salvación. Dios te bendiga y te guarde. Los quiero mucho.